los dictámenes. Por tanto, se pone a consideración de la Asamblea el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción 1, párrafo primero, 116, fracción 2, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134, un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos del artículo 230, numeral 2 del reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román hasta por 15 minutos para fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral. Adelante, presidente. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, gracias. Muy buena tarde, compañeras y compañeros diputados. Saludo con mucho gusto también, por supuesto, a las y los ciudadanos que nos hacen favor de seguir a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través del canal del Congreso. Saludo y agradezco y me permito hacer uso de esta tribuna a nombre de mis compañeras y compañeros de Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral y de Puntos Constitucionales, y agradezco el acompañamiento y coordinación del maestro Leonel Godoy siempre y en todo momento. Y me permito poner a su consideración el dictamen con proyecto de decreto respecto a la minuta remitida por el Senado de la República, que está motivada en la iniciativa presentada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, con el objetivo de racionalizar el gasto, eliminar privilegios y robustecer nuestra democracia. El presente dictamen propone la modificación del artículo 115, fracción primera, párrafo primero, la modificación del artículo 116, fracción segunda, párrafo segundo, y agregar un párrafo cuarto en el artículo 134 de nuestra Constitución. Esta reforma representa sin duda una etapa más en el proceso histórico hacia un modelo de gestión pública cada vez más racional, responsable, eficiente y cercano que caracterizan al nuevo Estado mexicano. El presente dictamen robustece nuestra democracia, fortalece nuestras instituciones, respeta el federalismo, reconoce el régimen del municipio libre, garantiza el principio de representatividad y promueve la austeridad en todos los poderes. Este documento es la materialización factible de la convicción de la titular del Ejecutivo Federal de continuar garantizando la progresividad de los derechos político-electorales de las y de los ciudadanos. Robustece su participación y hace una democracia más confiable, más eficaz y representativa, con áreas electorales, administrativas y jurisdiccionales que garantizan su desarrollo y calificación, sin representar esto un gasto excesivo o desproporcionado. Se promueve la austeridad no como una regla administrativa, sino como una convicción para destinar los mayores esfuerzos en beneficio colectivo. Este documento es resultado de una reforma de lo que propuso y planteó el pueblo de México. La reforma parte de una iniciativa que en su origen sin duda era de mucho mayor envergadura y alcance, que tenía como objetivo empoderar a los ciudadanos con una participación más activa y permanente, ampliando sus derechos con una mejor representatividad y que buscaba generar economías en todas las etapas y en todos los actores, garantizando la eficiencia de su operación, pero destinando los recursos necesarios para garantizar procesos confiables, por lo que era necesaria y oportuna en beneficio de los ciudadanos. La iniciativa se construyó recogiendo el más amplio sentir ciudadano mediante mecanismos sin precedentes para la consolidación de una reforma con un robusto y anclaje sólido social, escuchando las voces de miles de mexicanos en audiencias públicas en México y en el extranjero, con poco más de 2,000 propuestas procesadas y sistematizadas, aunado a un amplio ejercicio demoscópico que levantó el sentido y el pulso social. Con este dictamen, compañeras y compañeros diputados, se prioriza y salvaguarda en todo momento, bajo la responsabilidad del gobierno federal, las atribuciones de los gobiernos locales en las entidades y sus congresos, bajo el eje fundamental del Pacto Federal, que marca explícitamente la obligación transferida a la Federación de promover el equilibrio y la disciplina sin discrecionalidad. Con la reforma del artículo 115 constitucional,
se estandariza y nivela la integración de los gobiernos municipales, garantizando la representación proporcional de cada fuerza política sin afectar los equilibrios de pluralidad, haciendo eficiente su operación. Esta nueva conformación corresponde a la exigencia de hacer gobiernos más compactos, eficientes y cercanos a la ciudadanía, evitando la injustificada desproporción. Se reconoce y respeta el régimen del municipio libre como la célula del Poder Ejecutivo y con una visión municipalista al Cabildo como el máximo órgano de gobierno. Además, se reafirma al municipio como la base administrativa de la nación, como quedó establecida en el Constituyente del 17. Establece de manera expresa en el artículo la observancia de la paridad de género en todas sus dimensiones, vertical y horizontal, así como la incorporación de la perspectiva de género en el acceso, integración y ejercicio del poder público. Se busca entonces eliminar el exceso del gasto en la administración pública con economías y ahorros reales para destinar estos recursos a programas sociales, a obras de infraestructura y a servicios que beneficien de manera directa a esos mismos municipios. Con ello se ponen los recursos al servicio de las mayorías. La reforma al artículo 116 que propone este dictamen se establecen parámetros homogéneos para evitar asimetrías en los presupuestos que ejercen los congresos locales de las entidades federativas, dejando claro que de ninguna manera se trastoca la soberanía y la autonomía de los estados. Solo se determina que cada entidad destinará solo el 0.70% de su presupuesto y no excedan los congresos locales. Este margen posibilita la solvencia, la operación y el funcionamiento de los poderes legislativos locales, sin que las inercias de la programación presupuestal condicionen o posibiliten excesos o con ello obstaculicen una mejor eficiencia del gasto, corrigiendo distorsiones históricas entre el gasto y los resultados. Se preserva en todo momento la esencia del Pacto Federal, como el acuerdo político fundacional establecido desde 1824 y que en 1895 estableció que la tributación y los recursos serían administrados por la Federación. Así, en 1953 nace la primera ley de coordinación fiscal y en 1980 quedan establecidas las facultades que ceden los estados para poder recibir participaciones federales. Se adiciona también el artículo 134, donde se reafirma la premisa de quienes prestan sus servicios en las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de aquellos que desempeñan funciones en los órganos de administración y jurisdiccionales en materia electoral, tanto en el ámbito local como en el federal, se ajusten a lo establecido en el artículo 127 constitucional, poniendo fin a gastos excesivos, extraordinarios o privilegios. Seamos claros, estos cambios no trastocan la autonomía plena del INE, de los soples, ni sus facultades, ni sus presupuestos. Solo nivela las percepciones sin bonos excesivos que pudiesen existir. Recordemos que los órganos de representación y del servicio públicos son una responsabilidad y un mandato popular, no espacios para la gestión de privilegios. Así cabe mencionar que esta reforma no solo es constitucionalmente válida, sino convencionalmente adecuada. La reforma propuesta resulta compatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de integridad pública, combate a la corrupción y buen gobierno, conforme a los instrumentos internacionales de los que México es parte. Este día, en el marco del largo camino de las reformas electorales que se han transitado en el México moderno, desde el 77 con la pluralidad política, en el 90 con la institucionalización electoral, en el 2014 con la creación del Instituto Nacional Electoral, se homologaron estándares democráticos. Así como esta reforma del 2026, nuestro sistema evoluciona aún parcialmente hacia el empoderamiento ciudadano y la reducción de privilegios. Nuestras acciones legislativas deben de estar orientadas en eliminar la desigualdad social para la defensa de los más necesitados, sin simulaciones, trabajando sin descanso por un México donde nadie se quede atrás. Por esto, las decisiones de esta soberanía no pueden basarse en la mera manifestación de intenciones individuales o partidistas, sino que debe provenir desde la responsabilidad sensata de contribuir al bienestar colectivo de nuestro país. Las fuerzas políticas emanadas
del mandato de las urnas hoy presentes en este pleno, debemos de hacer una pausa para encontrar una ruta de coincidencias crecientes ante el contexto internacional y de presiones extranjeras más allá de nuestras fronteras y que nos obligan a reflexionar y actuar sobre nuestro México, el México de todas y todos. Hoy podemos sentar las bases de que debemos contar con órganos administrativos de poder y de administración eficientes y austeros. No podemos dejar de mencionar que tuvimos la oportunidad histórica de alcanzar una gran transformación que no solo era electoral, sino hasta política y del Estado mexicano para empoderar al pueblo en las decisiones públicas, de contar con representantes con vinculación ciudadana y territorial, de eficientar los costos de las diferentes etapas y actores de los procesos políticos electorales, de blindar nuestros procesos electorales ante el uso de recursos de procedencia ilícita, en este caso particular con la prohibición del manejo de recurso en efectivo en todas y en cada una de las etapas de precampaña, campaña, gastos de precandidatos, candidatos y partidos políticos, dotando a las instancias de inteligencia para vigilar, sancionar y perseguir. Sin embargo, lo que era posible se obstaculizó porque se negaron a participar, o peor aún, hubo quienes decidieron votar en contra con un argumento específico que estaba fuera de la propuesta o que simplemente por diferencias semánticas en el planteamiento. Pero